a tratar servomotores, algo de motores de corriente continua. Vamos a hacer un par de ejercicios para ir viendo temas nuevos en Arduino. Bueno, ¿qué es un servomotor? Antes que nada, un servomotor no es más ni menos que un simple motor, un motor de corriente continua, que tiene unas particularidades específicas para un uso determinado. Es muy utilizado en el mundo del aeromodelismo, debido a que tiene, una de sus características es tener una precisión muy buena a la hora de contar grados de movimiento, como así también a la hora de necesitar fuerza. ¿Qué es el servomotor? Es un elemento, un motorcito chiquito, que puede venir de dos tipos, con movimiento en 180 grados, es decir, que el radio de giro de ese motor va de 0 a 180, o de 180 a 0, o de 360 grados. Puede ir el giro 360 grados, todo un giro completo del eje de dicho motor. ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Para qué podemos estar utilizando ese tipo de motores? Simple, yo les di el caso del aeromodelismo para poder controlar los movimientos de alerones, bajar las ruedas, etcétera, etcétera. Y en Arduino es ilimitado. Arduino también, en el caso de aeromodelismo con Arduino, si alguno está interesado y hace proyectos particulares, pueden usar para poder controlar los cuadcópteros o algún avioncito controlado por Arduino. Si no, un ejemplo sencillo con el kit que nosotros le hemos enviado, vamos a hacer el uso del servomotor para controlar una barrera. ¿Cómo está compuesto un servomotor? El servomotor está compuesto primero electrónicamente por tres cables, en el cual tenemos un positivo, tenemos un negativo y un cable de datos. Siempre el positivo está dado por el color rojo, también por el color negro el negativo, eso es por norma de fabricación. Y el color amarillo o blanco es el de datos. ¿Por qué el de datos? Porque los motores, ya sean de 180 o de 360 grados, los servomotores, necesito darle un tren de pulso, un dato, una orden eléctrica, que le diga al motor que te posiciones en tal grado con respecto al cero de él mismo. ¿Cómo lo sabe el servomotor a eso? El servomotor sabe eso porque de forma interna, como podemos ver en la imagen más abajo, aquí donde está el puntero, que les dejo el puntero puesto ahora, el servomotor está compuesto por un motor de corriente continua común y corriente, un grupo de engranajes que sirven como reductor, como caja reductora, como si fuese la caja de cambio de un vehículo, simplemente para multiplicar la fuerza, porque el servomotor está fabricado para hacer fuerza, trabajos de fuerza, y una placa electrónica. ¿Qué es la placa electrónica? Es un integradito, un chip que lo que hace es determinar en qué posición está ese motor. De forma electrónica sabe en qué posición está el brazo y a qué posición, de acuerdo al dato que le voy a dar, quiero llevar ese brazo. Eso ya lo hace la electrónica. Arduino solo se encarga de darle la orden por medio del pulso PWM, por un tren de pulso PWM, por el cable de datos. Existen distintos tipos de tamaños de servomotores. Depende del trabajo que voy a realizar, puedo conseguir servomotores de distintos kilos de torque, o sea, distintos kilos de fuerza. Pero el comportamiento en la totalidad de los servos es el mismo. La alimentación positiva, negativa y un cable, una línea que va a ser el dato en el cual voy a recibir. Lo que sí podemos llegar a encontrar son servos de distintas tensiones de alimentación. Los más comunes son los de 4,8 volt, o sea que lo alimentamos con 5 y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque va de 4 a 8 a 7,2, con 5 se alimenta. El valor adecuado es entre 5 y 6. Pero también podemos encontrar, caso que no lo mencionamos en este apunte, porque Arduino trabaja con 5 volt, pero podemos llegar a encontrar servos de 12 volt directamente. Eso es algo a tener en cuenta a la hora de poder hacer nuestro proyecto. ¿Y cómo vamos a conectar nuestro servo?
simple. En el caso del Arduino lo podemos utilizar al puerto del Arduino, o en el caso nuestro, como vamos a ver en un rato, podemos llegar a utilizar una fuente externa para alimentar los 5 volts y los 12. Algo que a tener en cuenta es que el pin de control, o sea, el cable de control de un servo, siempre va a ir a una salida digital. Y las salidas tienen que ser del tipo PWM. ¿Por qué? Porque el Arduino tiene que tener la particularidad de poder generar un pulso, un tren de pulso del estilo PWM para darle los datos de movimiento al servo. ¿Cómo va a ir conectado? El servo va conectado a nuestro Arduino con este ejemplo que vamos a ver ahora de esta forma. Vamos a alimentar el servo motor directamente con el Arduino en 5 volts y vamos a tirar la línea de datos, que es en este caso el cable amarillo, pero ustedes pueden tener un servo con el cable naranja o con el cable blanco, a una salida PWM, que Arduino ya tiene salidas predeterminadas: la 3, la 5, la 6, la 4, la 10, la 11 son PWM. Nosotros vamos a utilizar en el ejemplo la salida número 6, pero indistinto. Eso se da a la hora de programar, como vimos en casos anteriores, poder programar nuestro servo con otra salida del tipo PWM. La programación en MBlock está dada por, en nuestro caso, va a estar dada por 3 grandes bloques. Y voy a explicar bloque por bloque. En el primer tramo, lo que vamos a hacer es declarar nuestras variables y vamos a forzar a esas variables a arrancar en un punto exacto. ¿Qué quiere decir esto? Yo en el MBlock, cuando yo presione la banderita, a mi variable ángulo, que ven aquí, que yo anteriormente ya hice una variable llamada ángulo, como ven aquí, declaré una variable llamada ángulo, en el cual yo la voy a forzar a arrancar en el dato 0. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con un cálculo matemático más abajo y poder mover mi servo. Voy a fijar el pin del servo en el número 6. Le voy a decir que la variable ángulo va a trabajar sobre el pin número 6, que es la salida de datos que va a ir conectada hacia el servo, como vimos en la filmina anterior. Le voy a pedir que haga un cálculo. ¿Qué va a hacer acá? En este caso va a repetir 90 veces, y ya le voy a decir por qué 90 veces. Va a repetir lo que está dentro de este bloque. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a fijar el ángulo en el pin 6, la variable ángulo. Es decir, que si ángulo vale 0 en el primer momento, como le dijimos arriba que ángulo iba a valer 0, en el pin número 6 yo voy a estar sacando el valor 0 de la variable 0. Y después le voy a pedir que incremente eso. Es decir, que voy a fijar ángulo a el valor que tenía ángulo más 2. O sea, si valía 0, en la siguiente vuelta va a valer 2. Y así lo va a repetir 90 veces. ¿Por qué 90 veces? Porque yo necesito 180 grados. Y como estoy incrementando de 2 en 2, yo las 90 vueltas que hizo este bucle voy a poder obtener el movimiento de 0 a 180 del servo que estoy utilizando. ¿Qué va a hacer en este caso del bucle el servo? Va a ir del ángulo 0 al ángulo 180. Una vez que llegó eso, se pasa al repetir siguiente. ¿Qué hace? Lo opuesto. Hace 90 movimientos, 90 ciclos de restar de 2 en 2. O sea, antes lo incremento, ahora lo voy a ir restando para volver a llegar al valor 0, que es lo que yo tenía inicialmente. Entonces, si analizo este programa, yo voy a tener un servo que va a ir de 0 a 180, de 180 a 0. Aquí tenemos el Arduino. Y aquí tenemos el servo. ¿Ves? Podemos observar el servo en una de nuestras cámaras, que le hemos puesto 2 mini broches, simplemente para que podamos apreciar mejor el movimiento. Y tenemos en la cámara de arriba, tenemos el Arduino, en donde en esa cámara yo puedo ver que tiene el pin
el pin de datos, salida de datos, que está en el puerto número 6, lo estoy mandando directamente al cable blanco, que ustedes ven ahí, ese cable blanco, lo voy a mandar al servo. Voy a conectar mi USB. Presiono la banderita. Y como podemos observar, va de 0 a 180 y de 180 a 0. Vamos a hacer otra vez, presionar la banderita. Y va de 0 a 180 y de 180 a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Como vemos que ahora funciona, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a quitar esto acá. Vamos a utilizar, vamos a hacer un repetir por siempre. Y vamos a tirar todo este bucle adentro del repetir. ¿Qué va a hacer esto? Va a ir de 0 a 180, de 180 a 0, y cuando llegó al final va a volver a ser de 0 a 180, de 180 a 0. Y ahí tengo el movimiento, el típico movimiento del ventilador. Así que voy a modificar esto para poder ver las cámaras mejor. Le voy a decir que cuando yo tecle la tecla espacio, así puedo tener las cámaras activas. De 0 a 180, de 180 a 0, y va a volver. Infinitamente va a ser lo mismo. En nuestro caso, nuestro puerto, como estamos utilizando cámara y un montón de cosas por el USB, no puede tirar el servo completamente, entonces ustedes alcanzarán a ver ahí, en un costadito, que yo tengo una fuente ayudando a la placa. Eso es válido. Tenganlo en cuenta ustedes que a la hora de hacer sus proyectos pueden utilizar una fuente externa de 5 volts para poder alimentar el Arduino, aparte de lo que ya hace el puerto USB. Bueno, hacemos un pequeño break y en un ratito estamos con lo que sigue.